Escucha esto y no podrás dormir esta noche. Hay algo sobre Jesús que han ocultado durante 2000 años. Algo tan explosivo que podría hacer colapsar todo lo que te han enseñado en la iglesia. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante 18 años completos de su vida? Nadie habla de eso. Nadie se atreve. Desde los 12 hasta los 30 años, simplemente desaparece de todos los registros. Pero existe una Biblia antigua, encontrada en Persia, que rompe ese silencio de manera brutal. Y lo que dice ahí adentro es tan perturbador que Occidente decidió enterrarla para siempre. ¿Estás preparado para descubrir la verdad que te han negado toda tu vida? Porque una vez que sepas esto, jamás volverás a ver a Jesús de la misma manera. Yo estaba investigando a los magos de Oriente, esos hombres misteriosos que siguieron la estrella hasta Belén, cuando me topé con algo que me dejó paralizado. Una Biblia persa, escondida durante siglos, ignorada, prohibida, pero viva como el fuego del infierno. En esas páginas Jesús no es el cordero manso que pintan en las iglesias europeas, es un viajero imparable, un maestro que cruzó imperios completos, un hombre que caminaba entre culturas olvidadas, predicando verdades que harían temblar a cualquier gobierno. Esta Biblia persa no es un simple libro polvoriento de museo, es memoria viva, un eco sagrado preservado por cristianos orientales que descienden directamente de aquellos magos que siguieron la estrella. Estos textos no fueron escritos por europeos de piel blanca, sentados en monasterios góticos. Fueron custodiados por hombres de piel oscura que vivieron en los desiertos de Babilonia y las montañas salvajes de Persia. Su visión de Jesús no cabe en los vitrales de las catedrales. Por eso fue ignorada sistemáticamente, porque no muestran a un Cristo decorativo y controlable. Muestran a uno incómodo, poderoso, universal, un Jesús que desafía a los reinos y consuela a los desposeídos. En Persia, el cristianismo floreció junto a sabidurías ancestrales. El nombre de Jesús se pronunciaba como poesía ardiente, se susurraba en oraciones prohibidas, se defendía con sangre derramada. Mientras Roma organizaba concilios políticos y cerraba el canon bíblico según sus intereses imperiales, los cristianos del Oriente vivían su fe entre el fuego de los zoroastrianos y la sombra amenazante del imperio parto. Pero jamás se desviaron. Preservaron a Cristo en himnos secretos, manuscritos ocultos y memorias transmitidas generación tras generación. Su imagen de Jesús no era occidental ni domesticada. Era intensa, ardiente, peligrosa, como el desierto implacable que los formó. Ahora viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué demonios pasó con Jesús entre su niñez y su ministerio público? Los evangelios oficiales simplemente lo hacen desaparecer. Pero según los textos persas prohibidos, Jesús no se quedó quieto en Galilea esperando su momento. Caminó hacia el este, cruzó montañas imposibles, entró en ciudades tan antiguas que sus nombres ni siquiera aparecen en tus mapas. Habló lenguas que la historia occidental ha borrado completamente. Visitó lugares como Susa, Ecbatana y Bactria, lugares donde los sabios meditaban bajo las estrellas y los sacerdotes del fuego enseñaban misterios prohibidos. Y allí, en esos templos olvidados, Jesús predicó algo revolucionario, que Dios no se encuentra en ninguna llama externa, sino en la misericordia interna del corazón humano. No estaba perdido vagando sin rumbo, estaba cumpliendo una misión secreta. Su voz cruzaba fronteras enteras antes de que el Evangelio llegara a Roma. Piensa en eso. El Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús deslumbrando a los maestros del templo cuando apenas tenía 12 años. Luego viene un silencio absoluto, 18 años de nada, y de repente aparece a los 30 iniciando su ministerio como si nada hubiera pasado. ¿Qué ocurrió en ese abismo temporal? Esa laguna ha sido ignorada deliberadamente durante siglos, pero la Biblia persa no guarda silencio cobarde. En sus páginas, ese periodo vacío es un río torrencial de sabiduría acumulada, viajes épicos y encuentros sagrados con culturas milenarias. No fueron años perdidos ni desperdiciados.
Fueron años donde Jesús habló con sabios budistas, caminó con mercaderes de la ruta de la seda y sembró semillas espirituales en tierras que el cristianismo occidental todavía no comprende ni respeta. Lucas muestra a Jesús brillando en el templo, pero luego salta directamente a sus 30 años. El evangelio más detallado de todos omite casi 2 décadas completas. ¿Por qué? No fue error ni olvido accidental. Fue un silencio elegido estratégicamente, un vacío dejado intencionalmente para crear misterio, para que las generaciones futuras buscaran, para que los siglos preguntaran sin cesar. Pero en Oriente ese silencio incómodo fue respondido con historias vivas, con oraciones susurradas y con textos que narran un camino extraordinario. Un camino que el canon oficial nunca incluyó porque era demasiado peligroso, pero que el alma humana reconoce instintivamente como verdadero. Según las tradiciones persas más antiguas, Jesús no desapareció pasivamente. Se alejó con propósito definido. Caminó más allá del río Jordán, más allá de los límites controlados por Roma. Siguió las rutas comerciales ancestrales donde los sabios orientales aún buscaban desesperadamente al Dios verdadero. Atravesó ciudades legendarias como Seleucia y Ctesifonte, lugares donde las caravanas transportaban incienso exótico, pergaminos filosóficos y preguntas eternas sobre el sentido de la existencia. Lugares donde la sed de verdad espiritual ardía más intensamente que el sol despiadado del desierto. En esos sitios olvidados, Jesús enseñó algo revolucionario: que el reino de Dios no tiene fronteras geográficas, que no está limitado a Jerusalén ni a ningún templo físico, que resuena poderosamente en cada corazón, genuinamente dispuesto a escucharlo. En Ecbatana, ese antiguo centro del conocimiento zoroastriano, Jesús tuvo un encuentro directo con los sacerdotes del fuego sagrado. No los condenó arrogantemente como hacen los fanáticos religiosos. Les habló con firmeza, pero también con compasión profunda. Les dijo algo que los dejó temblando. Encendéis vuestras llamas buscando a Dios desesperadamente. Pero Él no arde en fuegos externos. Él susurra directamente en el alma humana. Los sabios zoroastrianos quedaron completamente perplejos ante estas palabras. Algunos se burlaron despectivamente, otros lloraron conmovidos hasta las lágrimas. Estos relatos increíbles, conservados celosamente en manuscritos polvorientos de la región, describen a un Jesús que no teme al diálogo interreligioso, que honra genuinamente la búsqueda sincera de verdad, que revela sabiduría eterna sin recurrir jamás a la violencia religiosa. Un manuscrito antiguo de Herat narra a Jesús caminando junto a mercaderes que viajaban rumbo al lejano oriente. Compartía parábolas transformadoras bajo las sombras de las palmeras. Conversaba profundamente con comerciantes provenientes de India y sabios misteriosos de China. Sus palabras eran tan cristalinas y poderosas que los escribas las transcribían urgentemente en papiros, y esos papiros viajaban junto con la seda preciosa y las especias aromáticas. Así el mensaje radical de Jesús cruzó continentes enteros antes de que los apóstoles oficiales siquiera comenzaran. Era una voz viva en constante movimiento, que no necesitaba templos imponentes para ser escuchada con reverencia. Bastaba un corazón genuinamente abierto, una sombra fresca para descansar, y el eco transformador de su enseñanza florecía inevitablemente. En la ciudad de Merv, bajo la sombra protectora de palmeras datileras antiguas, Jesús enseñó simultáneamente a budistas contemplativos y zoroastrianos devotos. No vino a destruir violentamente sus creencias ancestrales, sino a mostrarles un camino espiritual más elevado. No busquéis la verdad en el dolor del sufrimiento ni en el fuego de los rituales externos. El Padre Eterno viene en el silencio profundo del espíritu, en la paz interior que renueva completamente. No les ofrecía una nueva religión organizada, les ofrecía la plenitud divina de aquello que sus corazones ya anhelaban desesperadamente. Estos relatos orientales no son dogma rígido impuesto, su testimonio vivo transmitido. Son el eco poderoso de un Mesías que no levantó muros divisorios, que cruzó todos los límites imaginables
para que toda la humanidad conociera la verdad liberadora. En medio del bullicio caótico de los mercados orientales, Jesús nunca gritaba desesperado buscando atención. Hablaba con una calma magnética e irresistible. Sus palabras funcionaban como agua fresca sobre piedra caliente del desierto, suaves en apariencia pero absolutamente transformadoras en esencia. Donde otros líderes religiosos imponían temor paralizante, él ofrecía misericordia sanadora. Donde otros exigían rituales interminables y vacíos, él revelaba directamente la verdad del Espíritu Eterno. Enseñaba con autoridad que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida ceremonial, sino en justicia auténtica, paz verdadera y gozo espiritual profundo. Y así, moviéndose en silencio estratégico, el Maestro Supremo del Amor Divino cruzó culturas enteras, no como invasor violento, sino como sembrador paciente, plantando esperanza transformadora donde antes solo existía vacío religioso desolador. Las tradiciones orales más antiguas hablan insistentemente de un hombre misterioso llamado Isa, que caminó por los valles remotos de Cachemira, que se sentó humildemente con sabios locales, que sanó milagrosamente a enfermos desahuciados, que predicó incansablemente sobre vida eterna verdadera. No venía armado con espadas conquistadoras, venía equipado únicamente con palabras poderosas, no exigía templos lujosos para él, solamente pedía corazones receptivos y sinceros. Su mensaje resonaba con poder sobrenatural entre los meditadores solitarios del Himalaya. El renacimiento espiritual no es simple repetición mecánica de vidas, sino renovación completa por el Espíritu viviente de Dios. ¿Fue realmente Jesús quien estuvo allí físicamente? La historia oficial occidental lo niega rotundamente, pero las memorias vivientes de Oriente todavía arden como brasas ocultas bajo la arena implacable del tiempo controlado. Estos relatos orientales describen a un Jesús absolutamente incansable, que caminaba mucho más allá de las rutas comerciales conocidas, que no buscaba fama temporal ni aplauso humano vacío, sino almas genuinamente dispuestas a la transformación. Él no estaba perdido vagando sin rumbo, estaba sembrando estratégicamente semillas eternas. No fue escondido cobardemente por el Padre, fue enviado intencionalmente con misión clara, y su paso dejó huellas indelebles en textos prohibidos, cantos secretos y corazones que aún hoy lo recuerdan con devoción apasionada. No era un profeta meramente local, limitado a Galilea. Era la palabra eterna de Dios, en movimiento imparable, el Verbo divino que cruzaba culturas hostiles y abría puertas espirituales donde antes solo existían muros religiosos infranqueables. En las vastas regiones de Asia Central, el nombre sagrado de Isa todavía vive poderosamente en leyendas transmitidas. Algunos textos antiguos lo identifican como Yuthu Asaf, un hombre de paz inquebrantable, de sabiduría profunda inexplicable, de mirada firme penetrante y corazón tierno compasivo. Sus palabras registradas se parecen demasiado sospechosamente a las enseñanzas de Jesús, como para ser mera coincidencia histórica fortuita. Hablaba constantemente del Padre Celestial, de la vida eterna prometida, del perdón divino que libera completamente del pecado y la culpa. ¿Acaso no declaró Jesús explícitamente que tenía otras ovejas que no pertenecían a este redil visible y que también debía traerlas necesariamente a la salvación? Juan, capítulo 10, versículo 16, lo confirma directamente. Y si ese redil misterioso estaba ubicado en las montañas imponentes de Oriente, ¿por qué nos sorprende tanto esta revelación? Muchos teólogos occidentales descartan automáticamente estos relatos orientales, tachándolos de apócrifos sin valor. Pero espera un momento. ¿Qué significa realmente ese término tan usado? ¿Fuera del canon oficial? ¿O simplemente fuera del control político de Roma imperial? La Iglesia institucional de Roma decidió arbitrariamente qué libros quedaban dentro del canon aceptado, pero el Oriente cristiano también poseía sus propias memorias sagradas, sus evangelios alternativos, sus testigos oculares directos.
¿Son acaso menos válidos espiritualmente porque no fueron aprobados formalmente por concilios imperiales romanos controlados políticamente? La verdad divina no muere simplemente porque no se imprime oficialmente. Solo espera pacientemente ser redescubierta por corazones valientes. Y quizás los textos llamados despectivamente apócrifos son en realidad capítulos prohibidos que nos hemos negado tercamente a leer por miedo. Mientras el cristianismo occidental se consolidaba poderosamente en Roma imperial, otra iglesia crecía simultáneamente en silencio forzado, la misteriosa Iglesia del Oriente, floreciendo en Persia hostil, en Mesopotamia antigua, en las rutas comerciales completamente olvidadas por el Imperio Romano. Allí, los cristianos orientales no eran señores poderosos, eran perseguidos brutalmente, marginados sistemáticamente, pero también profundamente devotos espiritualmente. Sus manuscritos sagrados eran copiados pacientemente a mano bajo la luz temblorosa de lámparas de aceite. Sus cánticos eran oraciones desesperadas que cruzaban desiertos interminables. Y lo más extraordinario de todo, nunca dejaron de hablar apasionadamente del Jesús que caminó físicamente entre ellos, no como leyenda distante y abstracta, sino como memoria viva transmitida con lágrimas de sangre y fuego purificador. Ahora viene la pregunta incómoda que destroza estructuras religiosas. ¿Quién decide finalmente qué es verdadero y qué es falso en cuestiones de fe? En los primeros siglos caóticos del cristianismo, muchas voces diferentes hablaron simultáneamente sobre Jesús, con perspectivas variadas. Pero no todas esas voces fueron aceptadas por igual. No todas sobrevivieron al juicio implacable del poder político dominante. La ortodoxia religiosa no nació en oración humilde y sincera. Nació en debates políticos acalorados, en concilios donde el Espíritu Santo fue invocado ceremonialmente, pero donde también se impusieron agendas completamente humanas y estratégicas, y muchas verdades incómodas quedaron deliberadamente fuera del canon oficial. Los cristianos de Oriente fueron etiquetados despectivamente como herejes peligrosos, no porque negaran la divinidad de Cristo, sino porque lo veían desde ángulos culturales diferentes, y eso, para Roma imperial, era inaceptablemente peligroso para su control. El canon bíblico que conocemos hoy no cayó milagrosamente del cielo como las tablas de piedra de Moisés. Fue construido deliberadamente, editado cuidadosamente, debatido acaloradamente, decidido finalmente por hombres falibles en reuniones llenas de tensiones teológicas insoportables y ambiciones imperiales evidentes. Los concilios de la Odisea, Hipona y Cartago formaron progresivamente la Biblia que hoy aceptamos sin cuestionar. Pero pregunto directamente, ¿qué textos valiosos quedaron injustamente afuera de ese proceso selectivo? Evangelios como el controversial de Tomás, escritos como el de Pedro, memorias completas preservadas en Oriente. Roma consolidó su poder político seleccionando estratégicamente textos que apoyaban su visión imperial específica, y todo lo que no encajaba perfectamente fue sistemáticamente olvidado, oficialmente prohibido o violentamente destruido para siempre. Al principio del cristianismo no existía una sola Biblia unificada y aceptada universalmente. Cada comunidad cristiana dispersa tenía sus propios textos sagrados considerados inspirados. Algunos grupos usaban exclusivamente el Evangelio de Mateo, otros preferían el de Tomás, algunos leían ávidamente las cartas de Pablo, otros preferían el Pastor de Hermas como guía espiritual. Fue solamente con el paso del tiempo y bajo la presión política de combatir herejías amenazantes que se comenzó gradualmente a cerrar el canon bíblico oficial. Pero ese cierre no fue puramente espiritual, ni inspirado divinamente. Fue político en su esencia, impulsado por Roma imperial, reforzado militarmente por Constantinopla. Los textos orientales fueron excluidos sistemáticamente no por contener falsedad demostrable, sino simplemente por representar diferencia cultural. Y la diferencia era percibida automáticamente como amenaza directa al control. Así se construyó artificialmente un canon cerrado, y se cerraron violentamente muchas puertas espirituales. Pero escucha esto con atención.
No todos los libros antiguos fueron destruidos completamente. Algunos fueron escondidos estratégicamente, enterrados en cuevas secretas, guardados celosamente en monasterios remotos, ocultos en vasijas de barro bajo tierra durante siglos. El descubrimiento arqueológico de Nag Hammadi en el año 1945 reveló evangelios completos que nadie imaginaba que existieran, textos que habían sido prohibidos y supuestamente destruidos. ¿Cuántos manuscritos más existen todavía por descubrir enterrados? ¿Cuántos fueron ignorados deliberadamente durante siglos simplemente porque no eran convenientes para el poder establecido? Las verdades espirituales no siempre desaparecen cuando son prohibidas oficialmente. A veces, solamente esperan pacientemente el momento perfecto. Esperan al corazón valiente que se atreve a buscarlas sin miedo paralizante. Porque Dios Todopoderoso no se esconde cobardemente de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad genuina. Para la poderosa Iglesia occidental, las enseñanzas orientales sobre Jesús eran profundamente incómodas, no porque negaran su divinidad, sino porque lo revelaban existiendo fuera del control imperial estricto, y eso tenía un precio político altísimo. Los cristianos persas fueron perseguidos salvajemente, sus textos sagrados quemados públicamente, sus obispos exiliados brutalmente. Todo por mantener tenazmente una visión de Cristo que no pasaba por Roma ni por Constantinopla. Pero escucha bien, la verdad divina no muere con decretos imperiales, solo se vuelve más profunda espiritualmente, más subterránea estratégicamente, más resistente generacionalmente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Oriente cristiano marginado. Muchos textos orientales preciosos sobrevivieron precisamente gracias al silencio estratégico. Fueron escondidos no por miedo paralizante, sino por esperanza inquebrantable, esperanza firme de que algún día futuro serían finalmente leídos con ojos limpios de prejuicio, en cuevas polvorientas de Siria, en monasterios fortificados de Persia, en tierras bajo dominio islámico. Cientos de manuscritos cristianos esperaron pacientemente durante siglos oscuros. Algunos fueron descubiertos recientemente. Otros todavía duermen bajo la arena del desierto. ¿Y si el verdadero tesoro espiritual no es oro ni piedras preciosas materiales, sino palabras olvidadas de aquel que es la palabra eterna de Dios? Con la llegada expansiva del Islam, los cristianos orientales enfrentaron nuevos desafíos existenciales. Aunque fueron reconocidos oficialmente como gente del libro protegida, su fe fue grabada con impuestos especiales y, en casos extremos, suprimida violentamente. Aún así, muchos preservaron heroicamente los evangelios orientales prohibidos, no por rebeldía política, sino por fidelidad espiritual inquebrantable, porque sabían con certeza que lo que guardaban celosamente no era solo religión organizada, era testimonio vivo de encuentros reales. Y en medio del dominio musulmán absoluto, la cruz cristiana siguió de pie milagrosamente, oculta sabiamente sí herida gravemente también, pero jamás completamente apagada, porque donde hay verdadera luz divina, ni las tinieblas más densas logran prevalecer finalmente. Durante más de 1000 años completos, el mundo cristiano occidental ignoró deliberada y sistemáticamente estas voces orientales. No las tradujo a idiomas accesibles, no las publicó para el pueblo, no las enseñó en seminarios teológicos, simplemente las omitió completamente en misas, en escuelas de teología oficiales. La historia fascinante de Jesús en Oriente era tratada despectivamente como mito supersticioso cuando en realidad era memoria histórica viva, memoria auténtica pero profundamente incómoda para las estructuras de poder. Y así, generación tras generación obediente, aprendimos pasivamente una versión de Cristo deliberadamente editada, simplificada estratégicamente, domesticada completamente. Un Jesús más fácil de controlar institucionalmente, pero mucho menos fiel al original histórico y espiritual. Pero ahora, en estos tiempos digitales revolucionarios, esas voces silenciadas regresan con fuerza. Los manuscritos antiguos están siendo rescatados, las tradiciones orientales revividas,
Las preguntas incómodas reabiertas sin miedo. El Jesús de Persia vuelve a hablar poderosamente, y lo hace con autoridad innegable, con profundidad espiritual, con un fuego purificador que quema las estructuras artificiales del olvido impuesto, no para dividir al cristianismo, sino para completarlo finalmente, porque el Cristo del Oriente no es otro Cristo diferente, es exactamente el mismo, pero visto desde un ángulo cultural que Occidente deliberadamente olvidó mirar durante siglos. Jesús no era occidental, nunca lo fue ni lo será. Su rostro físico, sus caminos culturales, sus palabras originales pertenecían a una tierra mucho más antigua que Roma imperial, más profunda espiritualmente que toda Europa. La Biblia persa lo describe con precisión como un rey verdaderamente universal, un maestro que no gobernaba con espadas militares, sino con verdad transformadora, que no necesitaba tronos terrenales lujosos, porque su trono eterno estaba ubicado en cada corazón humano rendido. Y si caminó físicamente por Persia, por Babilonia, por India, fue porque su reino espiritual no tiene fronteras geográficas. Él es el Rey de todas las naciones, el Alfa y Omega, en todos los idiomas humanos. En uno de los manuscritos iraníes más antiguos, Jesús es descrito físicamente con piel oscura, cabellos gruesos y negros, rostro fuerte y curtido como los olivos de Galilea, como los hombres del desierto del Medio Oriente. No era rubio de ojos azules, no era pálido europeo. Su imagen real fue deliberadamente cambiada, no por evolución artística natural, sino por estrategia de control político, porque controlar la imagen visual es controlar efectivamente la memoria colectiva. Y si cambias artificialmente la cara de un hombre histórico, cambias radicalmente cómo será recordado por las generaciones futuras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió sistemáticamente con el rostro verdadero del Hijo del Hombre. La Biblia iraní lo llama con títulos poderosos: el fuego de Dios, el martillo de los soberbios, el pastor de los invisibles y marginados. No era un Cristo meramente decorativo para vitrales bonitos. Era una tormenta santa desatada en medio de los imperios corruptos. Sus palabras no eran suaves para los poderosos y religiosos hipócritas. Eran espada de doble filo, pero para los pobres y marginados eran bálsamo sanador. Era ternura divina envuelta en fuego purificador. Era justicia perfecta completamente encarnada. Ese es el Jesús auténtico que Persia recuerda con devoción, no el domesticado artificialmente por siglos de arte europeo controlado, sino el real e histórico, el que confronta poderes, ama incondicionalmente y transforma radicalmente. Y si el cambio de imagen fue mucho más que simplemente artístico, si fue profundamente teológico, una forma calculada de blanquear no solamente su rostro físico, sino su mensaje radical, su cultura semita, su pueblo originario, porque un Cristo blanco europeo es infinitamente más fácil de adaptar a imperios blancos coloniales, pero un Cristo genuinamente semita, de piel oscura, oriental auténtico, exige verdad incómoda, exige humildad real, exige reescribir completamente la historia oficial. Y quizás precisamente por eso esta Biblia persa fue enterrada deliberadamente, no porque mintiera, sino porque decía demasiada verdad peligrosa. La historia oficial no es simplemente lo que realmente pasó, es lo que fue selectivamente contado por los vencedores, y durante siglos oscuros lo que se contó fue parcial e incompleto. Pero ahora las piedras enterradas gritan, los manuscritos prohibidos resucitan, y la verdad completa vuelve inevitablemente. Jesús no fue exclusivamente de Judea limitada. Caminó extensamente por Persia, habló profundamente en Asia, brilló intensamente en India. Su luz transformadora no fue ni es propiedad exclusiva de Occidente. Fue y es eternamente la luz del mundo entero sin excepción. Y si hoy escuchas este llamado urgente, no es casualidad fortuita. Es porque el Espíritu Santo te está recordando algo fundamental. La verdad divina nunca muere realmente.
Solo espera pacientemente a quien se atreve valientemente a buscarla sin miedo. Jesús no hablaba solamente hebreo litúrgico, hablaba arameo cotidiano. Probablemente entendía bastante griego comercial. Y si los textos persas son históricamente ciertos, también comprendía las lenguas del Oriente Lejano, porque su mensaje revolucionario no estaba limitado a un solo pueblo escogido, era para todas las naciones, en todos los acentos imaginables, y dondequiera que su voz era escuchada sinceramente, la verdad florecía inevitablemente. No necesitaba intérpretes imperiales controladores. El Verbo eterno se hacía entendible directamente en cada corazón sincero, porque el Espíritu Santo no traduce meramente palabras literales, traduce la esencia transformadora. La omisión deliberada de los años perdidos de Jesús no es una ausencia inocente en los evangelios, es una herida profética, un espacio doloroso de silencio que clama desesperadamente por ser llenado con verdad completa. Ese silencio forzado formó un vacío masivo en la narrativa cristiana oficial, un lugar oscuro de sombra que dio paso a especulación continua, pero también a búsqueda espiritual profunda. Y ahora precisamente, en este tiempo de revelaciones finales, ese espacio vacío comienza a llenarse con memorias milenarias, no para alterar el evangelio esencial, sino para completarlo finalmente. La Biblia persa no compite agresivamente con el canon oficial. Lo complementa poderosamente. Trae colores que fueron borrados, ecos que fueron silenciados, rostros que fueron olvidados deliberadamente. Ella no exige adoración ciega, solo invita humildemente a recordar, a ver a Jesús desde el otro lado de la cruz, desde el otro lado del Imperio Romano, desde el corazón palpitante del Oriente Antiguo, y en ese recordar algo dormido despierta, algo que estaba esperando pacientemente el tiempo justo, tal vez precisamente este tiempo profético. Durante siglos interminables, el Oriente fue el primer testigo histórico. Fue allí donde llegaron primero los magos persas. Fue allí donde se preservaron textos prohibidos. Fue allí donde se vivió el cristianismo más antiguo fuera de Israel. Y sin embargo, fue sistemáticamente ignorado. El testimonio oriental fue visto como sospechoso, apócrifo, menor. Pero lo que es menor para los hombres poderosos, muchas veces es precioso para Dios. Hoy el Oriente no grita desesperado, susurra pacientemente, pero su susurro es fuego purificador, y su fuego revela a un Cristo que Occidente todavía no ha terminado de conocer completamente. Estamos viviendo un tiempo profético sin precedentes, un tiempo donde los manuscritos salen de las cuevas, donde las verdades enterradas vuelven a respirar. No es casualidad que estés escuchando esto ahora mismo.